Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta conferencia, que es la segunda conferencia del ciclo que venimos desarrollando con el CER desde el curso pasado. Como saben muchos de ustedes que tuvieron ocasión de asistir a la primera serie, estas conferencias formaban parte inicialmente de la celebración del 60 aniversario del CER, que se acordó que en España pues, fuera a través de un ciclo de conferencias dirigidas a un público general. Estuvieron abiertas por el director científico del CER, el profesor Bertolucci, clausuradas el primer año por el director general del CER, el profesor Hoyer. Este segundo año se comenzó con un ciclo más corto de 3 conferencias. Adelanto que la voluntad es darle continuidad en los años siguientes, y hoy tenemos el placer de tener con nosotros pues, a la doctora Gianotti, que será la nueva directora general del CER desde enero del 2016. Es un placer tenerla aquí con nosotros para hablarnos del CER y hablarnos de la siguiente fase, está etiquetada como Round 2. Yo tengo que agradecer en primer lugar a José Miguel Jiménez, director del Departamento de Tecnología del CER, que ha sido, junto con Javier Font, un artífice en dar forma a la primera y a la segunda edición del ciclo. Por supuesto, hoy al profesor Cayetano López, catedrático de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid y director general del CIEMAT, que va a ser quien haga la introducción formal a contarnos brevemente el perfil del CER y de la doctora Gianotti, que, como ustedes saben, y yo no me voy a extender en ello porque ahora lo contará con más precisión el profesor López, pues ha tenido una larga y distinguida carrera en el CER y concretamente en el periodo en el que el bosón de Higgs fue descubierto, probado. Agradezco también la presencia de las autoridades del Ministerio del área de Ciencia, Tecnología e Innovación, especialmente la Secretaría de Estado de Investigación e Innovación, Desarrollo e Innovación, que es siempre una persona para nosotros muy cercana en esta casa. Sin más, le cedo la palabra al profesor Cayetano López para que haga la introducción. Muchas gracias. Querida Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, querida Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, querido Director General de la Fundación, querida Fabiola Gianotti, queridas amigas, amigos, colegas. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación BBVA la organización de esta serie de conferencias, que es parte de una sostenida, enérgica e inteligente política de apoyo a la ciencia, una actividad que merece la atención y el agradecimiento de la comunidad científica. Y gracias también por haber contado conmigo para presentar a Fabiola Gianotti y, a través de su persona, al CER. Gracias de nuevo. En el curso 1967-68, hace ya muchos años, cuando yo estaba finalizando la licenciatura en Ciencias Físicas en la Universidad Complutense, entonces llamada Universidad de Madrid, había un intenso clima de movilización política entre los estudiantes, en línea con el clima general imperante en los campus universitarios de todo el mundo. En nuestro caso, el componente, digamos, autóctono de la movilización era la lucha contra la dictadura de Franco. Y a la agitación general en toda la universidad se añadió durante ese curso académico una motivación particular en la carrera para los estudiantes de la carrera de Ciencias Físicas. Se protestaba contra la anunciada retirada de España del CERN y se reivindicaba nuestra permanencia y nuestra pertenencia a un organismo internacional que para muchos de nosotros, aún sin tener muy claro lo que era en realidad, representaba un símbolo de excelencia científica y de cooperación internacional en el campo de la investigación. En aquella época se daban también esta clase de movilizaciones. España había pertenecido al CERN desde 1961.
tan solo 7 años después de su fundación, pero los retornos científicos habían sido muy escasos. En el ámbito de la física experimental solo participaba el grupo del CIEMAT, entonces llamado Junta de Energía Nuclear, único laboratorio capaz de contribuir de forma significativa a la construcción y operación de las grandes infraestructuras que constituyen el núcleo duro del CERN, así como al análisis de los datos que en ellas se generaban. Dicho sea de paso, fue entonces cuando yo entré en contacto con el grupo experimental de la Junta de Energía Nuclear, dirigido por Antoni Lloret en aquella época, y cuando me hice el firme propósito de ser uno de ellos, un físico experimental más. Circunstancias propias del sistema político de la época, que no vienen al caso ahora, frustraron para siempre mi deseo de convertirme en físico experimental de partículas elementales y me relegaron sin remedio, tras una larga peripecia, a la condición de físico teórico. La retirada se consumó en el año 1969. Por supuesto, las colaboraciones científicas ya establecidas, en particular con el CIEMAT y también con otros grupos emergentes, principalmente teóricos de diversas universidades españolas, continuaron, de forma que siguió habiendo presencia española en el CERN y participación en los experimentos realizados entonces en el PS, en el SPS, en el SPPBAR-S, así como en la preparación de los experimentos a realizar en LEP, el gran acelerador de electrones, el acelerador que requirió la excavación de un túnel de 27 kilómetros de circunferencia que hoy alberga precisamente al acelerador LHC, el colisionador de hadrones. En el año 1983, y dentro de las actuaciones conducentes a colocar a España en la escena internacional, con una presencia y una influencia que correspondiera mejor a nuestra realidad como país, una vez consumada la transición a un régimen democrático, volvimos a ser miembros del CERN. En esta ocasión, al contrario que en 1961, la reentrada vino acompañada por medidas para fortalecer nuestras propias capacidades en el campo a fin de hacer más productiva nuestra contribución al organismo. Medidas que tuvieron la mayor importancia para el futuro de la física de altas energías en nuestro país, si bien es verdad que no llegaron a alcanzar los objetivos, quizá demasiado ambiciosos, planteados en su lanzamiento. Y conviene recordar que en aquella época fue el CIEMAT quien se empleó a fondo para conseguir nuestra vuelta al CERN y muy especialmente Juan Antonio Arrubio, que merece un recuerdo en este acto, que fue director general de dicho organismo y que falleció en el año 2010 cuando todavía ejercía ese cargo. Yo fui nombrado entonces, en 1983, miembro del Consejo del CERN. El Consejo del CERN es el máximo órgano no ejecutivo del organismo en el que se sentaban y se sientan los representantes de los países miembros. Y en esa condición de delegado científico en el Consejo me mantuve unos 10 años aproximadamente. Hace ya 32 años de esto, el año 1983, pero lo recuerdo como si fuera ahora, tuve que llevar en mi primer viaje a Ginebra como delegado y como parte de los primeros pagos, un cheque de 11 millones de francos suizos, una barbaridad de dinero en aquella época e incluso sospecho que ahora, que me quemaba en la cartera hasta que lo entregué a los responsables del CERN. Coincidí en ese periodo con dos ilustres antecesores de Fabiola Gianotti en el cargo de directores generales, Herwig Schopper y su compatriota Carlos Rubia. Entonces se estaba en la fase de explotación del LEP, pero empezó a planearse ya la construcción del LHC, del gran colisionador de hadrones, vistas las dificultades del gran Superconducting Supercollider diseñado por los norteamericanos y que iba a construirse en Texas, en un túnel de nada menos que 87 kilómetros de circunferencia. Un proyecto que fue definitivamente abandonado en 1993. Ya entonces, en los años 80, los grupos españoles participaron en los experimentos realizados en LEP y hoy su contribución es relevante en todos los detectores del LHC.
Yo ya conocía el CERN de mis estancias de investigación allí, anteriores, cada una de ellas con su historia y su anécdota, de las que por supuesto no hablaré aquí para no alargarme. Pero mi experiencia como delegado en el Consejo del CERN me sirvió para comprender su significado y su importancia simbólica y científica. En efecto, nació el CERN en los primeros años 50, antes del mercado común, embrión de la Unión Europea. Era un tiempo en el que Europa intentaba reconstruirse inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Un tiempo en el que se consideraba primordial, además de abordar ambiciosos programas científicos inalcanzables para los países europeos por separado, propiciar la colaboración en un campo, el de la ciencia, que como muchos otros había sufrido profundas divisiones durante la guerra. Y a fe que se consiguieron los objetivos entonces imaginados. Hoy el CERN es sin discusión el laboratorio mundial de física de partículas, líder en el mundo en la frontera de las altas energías y al que acuden científicos y grupos de científicos de todo el mundo. Es un ejemplo valioso de lo que los países de Europa son capaces de conseguir cuando se unen y colaboran en un objetivo común. La finalidad del CERN es profundizar en el conocimiento de los componentes más elementales de la materia y comprender las leyes que rigen su comportamiento. Es decir, investigación básica, a la que a veces se menosprecia como carente de utilidad social. Por supuesto que la utilidad social no es el objetivo primordial del CERN, sino contestar a preguntas suscitadas por la curiosidad humana acerca de la naturaleza última del mundo en que vivimos. Esta es una finalidad perfectamente legítima que no necesita de mayores justificaciones. Pero además, como siempre ha ocurrido en la historia de la ciencia, el conocimiento, por muy básico que sea, genera aplicaciones, normalmente imprevistas, en otros campos, estos sí de intenso impacto social. Es lo que ocurrió con la web, nacida en ese laboratorio, cuyo impacto apenas puede exagerarse, o aplicaciones industriales y médicas de las técnicas desarrolladas para mejorar las prestaciones de los dispositivos experimentales. También, en el caso de España, nuestro trabajo en conexión con el CERN ha servido y sigue sirviendo para progresar en áreas relacionadas con las tecnologías de la información o de aceleradores. Además, por supuesto, de la formación de científicos y tecnólogos jóvenes en un ambiente de enorme calidad y competencia a escala global. Una vez dichas algunas palabras sobre el CERN, volvamos nuestra atención a la protagonista de la conferencia de esta tarde, Fabiola Gianotti, la nueva directora general designada del organismo que entrará en plenas funciones a partir del 1 de enero de 2016. Muchos de los que aquí estamos nunca olvidaremos la histórica sesión del 4 de julio de 2012 en el auditorio del CERN. Yo la oí desde Madrid, en la que se anunció públicamente el descubrimiento del bosón de Higgs. En esa ocasión, una científica italiana, de nombre Fabiola Gianotti, como responsable de la colaboración Atlas, presentó los resultados obtenidos en ese detector que confirmaban con muy poco espacio para la duda la existencia de una nueva partícula, ya introducida como pura hipótesis más de 40 años antes y fundamental para cerrar nuestras teorías. Como profesor que he sido y sigo siendo, a pesar de todo, no puedo resistirme a decir una palabrita sobre el bosón de Higgs, a cuyo estudio contribuí muy modestamente hace ya demasiado tiempo. Desde los años 60 se ha venido construyendo una teoría estándar de las partículas elementales, también llamada modelo estándar, que constituye un caso, aunque no es el primero en la historia de la física, de unificación conceptual de un conjunto de fenómenos e interacciones que se manifiestan como diferentes desde el punto de vista empírico. Describe esta teoría las interacciones fuerte, electromagnética y débil, no así la gravitatoria, entre los componentes más básicos de la materia: quarks, leptones, gluones, fotón y bosones W y Z. Y es capaz de explicar y predecir la ingente cantidad de datos generados en décadas de investigación experimental. Real y literalmente asombroso el poder predictivo de esta teoría. Con un proviso: la teoría es renormalizable
Es decir, sus predicciones tienen sentido solo para el caso en que la masa de todas las partículas mencionadas anteriormente sea cero, lo cual no es el caso, excepto para el fotón. La introducción en nuestras ecuaciones de términos ordinarios de masa rompe la simetría subyacente a la teoría y con ella la renormalizabilidad. Sin embargo, a partir de los años 60 se imaginó una extravagante manera de dotar de masa a las partículas sin romper esa propiedad, esa valiosa propiedad. ¿Cómo? Pues introduciendo un campo de estructura nada convencional que a través de un mecanismo conocido como mecanismo de Higgs transforma sus acoplamientos a cada partícula en términos de masa para cada una de ellas. Y este mecanismo preservaba las buenas propiedades de la teoría. Extraño, pero brillante. Por eso se dice, en mi opinión algo abusivamente, que el bosón de Higgs dota de masa a las partículas elementales que de otra forma no podrían tenerla en el contexto de la teoría estándar. El campo en cuestión implicaba la existencia de una nueva partícula, el llamado bosón de Higgs, una partícula muy especial, que no es como las otras y que durante más de 40 años ha sido objeto de deseo de los experimentalistas, obstáculo que impedía dar por cerrada la teoría estándar y motivo de desconfianza de muchos físicos que sospechaban que ese mecanismo podría estar imitando o encubriendo algún otro proceso desconocido. Al tiempo, la dificultad para detectar experimentalmente esta partícula es mayúscula. Era y se ha demostrado que es mayúscula. De ahí la expectación suscitada por el descubrimiento de la partícula en cuestión, que mereció el Premio Nobel de Física para sus proponentes y a estos, junto con el CERN como institución, el Premio Príncipe de Asturias en nuestro país. Debo decir que fue una sorpresa, en realidad una revelación, ver y oír la brillante exposición de aquella investigadora en 2012, desconocida entonces para mí, aunque desde luego nada desconocida para la comunidad científica activa en el campo. Así que no es de extrañar que, llegando al término del actual director general del CERN, Rolf Hoyer, el Consejo designara a Fabiola en competición con varios muy cualificados candidatos como la próxima directora general. La primera mujer en el cargo en los más de 60 años de vida del laboratorio. Un hecho, este de ser la primera mujer en ocupar este cargo, que no es anecdótico, en mi opinión, sino que muestra por lo menos un cierto progreso en el campo de la igualdad de géneros y nos hace pensar en lo mucho que la humanidad se ha perdido a lo largo de siglos y siglos de postergación de las mujeres. Su profundo conocimiento del CERN y de la física experimental de partículas elementales, acreditado a lo largo de su carrera, ha sido decisivo a la hora de llegar a ese desenlace y encaja perfectamente con el nivel de excelencia que prima en el CERN a la hora de cubrir los puestos de máxima responsabilidad. Pero no basta la experiencia, el conocimiento y la excelencia científica, que son condiciones necesarias para el cargo, pero no suficientes. Hace falta algo más. El CERN es una organización que involucra a más de 14.000 personas, entre científicos, ingenieros, estudiantes de posgrado, técnicos y personal de apoyo, de los que unos 11.000 son usuarios externos de sus instalaciones, pero proceden de todo el mundo. Resulta pues obvio que el trabajo desarrollado en el CERN tiene una importante componente de trabajo en equipo, integración de personas con sensibilidades, culturas y hábitos de trabajo diferentes, cuya dirección requiere un fuerte liderazgo y considerables capacidades sociales y de gestión. Justamente las capacidades que Fabiola Gianotti ha demostrado durante sus más de 20 años de trabajo en el CERN, singularmente como máxima responsable de la colaboración Atlas de 2009 a 2013. Antes de llegar al CERN, Fabiola Gianotti hizo su doctorado en Ciencias Físicas en la Universidad de Milán, 1989, tras haber cursado un bachillerato de letras y completado los estudios de piano en el Conservatorio de Milán. Su biografía, por tanto, es la prueba viviente de esa afirmación que muchos científicos no nos cansamos de repetir, o mejor, que estamos cansados de repetir en todos los foros públicos, de que humanidades y ciencias son parte de la misma cultura humana, producto de nuestra curiosidad,
del pensamiento racional y nuestras ansias de verdad y belleza. Una identidad de propósitos, aunque no de métodos, desde luego, 1000 veces discutida por quienes tienen una obtusa e ignorante noción de lo que es la actividad de los científicos. Tras su incorporación definitiva al CERN en los años 90, Fabiola Gianotti ha venido desarrollando actividades de investigación y desarrollo y construcción de detectores, ha trabajado también en desarrollo de software y en todo lo que tiene que ver con análisis de datos, su interpretación y la derivación de resultados físicos relevantes. Se puede decir que su actividad ha cubierto toda la diversidad de facetas que caracterizan la física experimental de partículas elementales. Me excusarán ustedes de no detallar los honores recibidos y los méritos científicos acreditados en su currículum vitae. Ya pueden imaginar que son extraordinarios en la persona elegida para dirigir el CERN durante los próximos 5 años. Le agradezco sinceramente que haya aceptado la tremenda responsabilidad de dirigir el CERN, como le agradezco que hoy nos hable aquí del futuro del CERN y del LHC, recientemente modificado para operar a una energía doble de la alcanzada hasta el momento. Que nos desvele qué puede haber, en su autorizada opinión, más allá del Higgs. ¿Qué nuevos fenómenos o descubrimientos sospecha que puedan surgir del océano de datos que se van a obtener? Le deseo, creo que en nombre de todos, los mejores éxitos en su nueva función. Y por fin le doy la palabra. Muchas gracias. Good evening. Muy buenas tardes a todos. Quisiera dar las gracias al profesor López por tan amables palabras de presentación. Me siento complacida, es un gran honor estar aquí ante tan prestigioso público en este lugar fantástico. Y gracias al director de la Fundación BBVA y a todos los que aquí están, colegas, amigos, prestigiosos investigadores y todos vosotros y todos ustedes, señoras y caballeros. Es un gran placer y un honor hablar en la tarde de hoy sobre el CERN, hablar del gran colisionador de hadrones, hablar del descubrimiento del bosón de Higgs y más allá de ello. Y en particular es un placer hacerlo en este entorno maravilloso, en esta fundación maravillosa que comparte muchos valores con lo que hacemos en el CERN. Y voy a volver a este punto a posteriori en este entorno maravilloso, en este palacio tan bello. Y me siento altamente complacida porque la comunidad española de físicos, de ingenieros, de técnicos y también de muchos jóvenes españoles. Quiero dar las gracias a quienes han hecho tan importantes contribuciones a las actividades del CERN a lo largo de tantos años y en particular en cuanto al gran colisionador de hadrones y también en cuanto al descubrimiento del bosón de Higgs. Y quiero empezar con algunas palabras sobre el CERN, que ya lo ha dicho el profesor López, que ha recordado muy bien la historia de esta organización tan particular. Es el mayor laboratorio a nivel mundial en cuanto a física de partículas. Es un lugar muy especial. Es un lugar donde a lo largo de los últimos 60 años los científicos de todo el mundo han hecho investigación básica en física de partículas, investigación fundamental y han obtenido descubrimientos como el bosón de Higgs, premios Nobel. Vemos aquí 2 de ellos, varios científicos del laboratorio. Es un lugar donde van los científicos y requiere el desarrollo de una tecnología punta, tecnología e innovación punta, que es fundamental para la sociedad. Quizás el ejemplo más famoso es la World Wide Web, que se introdujo en el CERN para facilitar la comunicación, la interacción entre los científicos de los diferentes laboratorios. Y desde entonces ha cambiado la forma en que la sociedad vive y la sociedad accede a la información. Y a posteriori quiero dar más ejemplos. CERN es también un lugar donde formamos, entrenamos a la gente, a los científicos de mañana, pero también a estudiantes de secundaria, de enseñanza media. Y es fantástico este sitio para visitar y traer a físicos del mundo entero para que las naciones puedan unirse y estar en el CERN, donde tenemos más de
11.000 científicos con más de 110 nacionalidades. Y una diapositiva histórica: se fundó el CERN en el 1954 por 2 países miembros de la Unión Europea. Hoy tenemos 21 Estados miembros, entre los cuales está España, lo vemos en pantalla, y el objetivo de este enfoque de los políticos y de los científicos que fundaron el CERN eran 2 objetivos. En primer lugar, el prestigio que había que devolver a la investigación europea después de la guerra, porque durante la Segunda Guerra Mundial el eje de investigación pasó de Europa y se fue a Estados Unidos por la emigración de muchos judíos que fueron perseguidos y que eran grandes científicos que fueron a Estados Unidos. La idea fue el crear un entorno favorable, un entorno para la paz, un entorno después de los desastres de la guerra, un entorno para la paz. Y el presupuesto llega a 1.000 millones de francos suizos al año, y quisiera enfatizar que esto corresponde a un capuchino al año por ciudadano europeo. Un cafecito al año por ciudadano europeo. Ese es el presupuesto como promedio, porque sabes que el capuchino es muy barato y es muy bueno en los países del sur, y luego te vas al norte y el capuchino se hace pues más caro y se considera, pues bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Bueno, pues, y queda malísimo, que no es tan bueno como en los países del sur. Pero bueno, un capuchino al año por ciudadano europeo. Eso es lo que contribuimos al CERN. Presupuesto compartido por los países miembros. España contribuye al 8,5% y se utiliza para pagar los salarios de los investigadores, de estos 2.300 miembros que forman parte del personal y otro personal que contratamos, unos 1.400, y también se utiliza para desarrollar, operar, mantener la infraestructura, es decir, los aceleradores que se utilizan por la comunidad mundial para hacer experimentos e investigación en el CERN. Y esta comunidad mundial, como he mencionado anteriormente, está compuesta de miles de investigadores de diferentes nacionalidades. Aquí vemos en pantalla Sudamérica, China, Australia, Rusia, Europa, África, etc. La distribución de los usuarios del CERN. Si pensamos que estos usuarios son viejos, aburridos y a la antigua, os equivocáis. Os equivocáis porque si vemos la distribución de edades de estos 11.500 científicos que he mostrado anteriormente, vemos que la edad... Tenemos un pico a los 26 años. La mayor parte son jovencísimos. La población es extraordinariamente joven. Y yo también estoy aquí y debo decir que yo me quedo ahí, me quedo en este grupo de jóvenes. Y ahora las chicas. Las chicas, bueno, pues constituyen un 20-25%. En el CERN, pues ya tenemos más de 2.000 estudiantes de doctorado. ¿Y dónde van después? El 50% de ellos se quedan en la investigación, en las universidades, en laboratorios, y otro 50% de ellos se van a la industria y son contratados por la finanza, las comunicaciones, la electrónica, etc. El CERN es un lugar de formación, es el lugar de formación de la joven generación, independientemente de que sigan o no con la ciencia o pasen a otro campo. Y por otra parte, entonces, el CERN, la misión fundamental es la ciencia. Lo que hacemos en el CERN es estudiar partículas elementales, entre las cuales nosotros encontramos los elementos de construcción de la materia, los electrones y los quarks, y son las fuerzas que controlan su comportamiento a nivel fundamental. Luego todo el mundo conoce hoy día que la materia está formada por átomos. Los átomos están constituidos por un núcleo central rodeado de una nube de electrones. Los núcleos están formados por protones y neutrones, y los protones y neutrones están compuestos de partículas más elementales llamadas quarks. Los quarks, y tenemos otras partículas elementales llamadas gluones, que es lo que les sirve de aglutinamiento. Como sabemos hoy día, los electrones y los quarks son partículas elementales. Significa que no pueden cortarse en partículas más pequeñas, y ciertamente son los elementos constituyentes de los átomos y de la materia. Entonces, todo esta mesa, tú, yo, todos, esto pequeño, todo lo que tenemos está formado por electrones y quarks. Somos un conjunto de electrones y de quarks y de mucho espacio vacío. De esto estamos hechos. Y entonces la física de partícula, y aquí tenemos el acelerador más moderno, que es el gran colisionador de hadrones. Esto nos permite estudiar la materia, hacer el escrutinio de la materia hasta la escala de los quarks o incluso más allá, a una
verdaderamente 1000 millonésima parte de una millonésima parte de un metro. Es decir, un microscopio que en lugar de estudiar células nos permiten estudiar ahora los constituyentes más pequeños de la materia. Lo más pequeño, y a la vez en estos estudios vemos cómo tenemos la estructura y la evolución del universo. Entonces, lo más pequeño nos permite comprender lo más grande. Y entonces la razón es la siguiente. Sabemos hoy día de la cosmología, pero también de un gran número de observaciones experimentales, que el origen del universo hace unos 3.700 millones de años surgió del Big Bang, de una gran explosión. Al origen era muy denso, muy caliente, explotó y entonces con el tiempo hubo de expandirse y se enfrió. Pero al inicio del universo estaba compuesto de esencialmente 3 partículas elementales. Con el tiempo estas partículas empezaron a unirse para formar primero neutrones y protones, luego núcleos y luego los átomos de los elementos más ligeros y con el tiempo la macroestructura que sabemos hoy día, las estrellas, las galaxias y los planetas. Pero al principio el universo estaba formado por partículas elementales. Al estudiar las partículas elementales podemos comprender la conducta, el comportamiento del universo. ¿Qué pasó en el universo al inicio, verdaderamente al inicio? Hay 2 enfoques para ver la historia del universo y la evolución. Primero, grandes telescopios. En un futuro más cercano, uno de ellos estará aquí en España, en las Islas Canarias, y se llama CTH. Es el dispositivo telescópico de las Islas Canarias que podrá explotar el universo hasta un tiempo que es de 380.000 años después del Big Bang. No pueden ir más atrás en el tiempo. No se puede remontar más allá. Y es que antes de esto, el universo era opaco. Es decir, estaban atrapados allí dentro de la materia y no podían salir, no podían llegar a nosotros los fotones. La única forma de explorar esta época aquí, la primera antes de 380.000 años, es simplemente el utilizar aceleradores. Estos 2 métodos son complementarios importantes y son necesarios para avanzar nuestro conocimiento sobre el universo. ¿Cómo entonces? ¿Qué hacemos en la práctica? ¿Qué hacemos en la práctica para estudiar el universo en el estadio precoz y otras cosas que nos interesan? Para estudiar las partículas elementales y sus interacciones, que es lo que voy a presentar ahora, voy a presentar algo que no es rigurosamente científico. Espero que se quede entre nosotros, porque lo voy a simplificar. Veo que hay cámaras, pero bueno, de todas formas, si no, creo que me van a despedir por simplificar demasiado las cosas. Lo que hacemos: aceleramos 2 haces de partículas, por ejemplo, 2 haces de protones, y hacemos que haya una colisión. Esto se hace utilizando aceleradores. Los aceleradores es un conjunto de campos eléctricos y magnéticos que normalmente están en túneles subterráneos, y esta imagen nos muestra, por ejemplo, el túnel subterráneo que contiene el gran colisionador de hadrones. Estos tubos azules contienen imanes de superconductores que se utilizan para operar el gran colisionador de hadrones. Entonces, estos 2 haces se aceleran en ese anillo en una forma incremental, en un momento que llega a altísima energía, la más alta posible energía que permite el acelerador, y entonces colisionan. Y entonces, cuando colisionan, es como cuando pues golpeas un Ferrari contra el Ferrari de tu vecino. Los 2 Ferraris van a toda velocidad y se deshacen en trocitos, 2000 trocitos. ¿Y ves de qué está hecho el Ferrari? Pues aquí igual. ¿Ves los elementos constituyentes de la materia, los quarks, los gluones, lo que mencionamos y cómo se comporta la materia fundamental? El segundo objetivo es que en esa colisión vamos a producir mucha energía, y esa energía puede transformarse a sí misma en 2 nuevas partículas, y mientras más alta es la energía de esa colisión, más pesada es la partícula que se va a producir. Y entonces, esta es la razón por la cual el bosón de Higgs se descubrió en el CERN, en el gran colisionador de hadrones, porque el anterior no tenía suficiente energía para producir el bosón de Higgs con una alta tasa, en una cantidad, quiero decir, de producción considerable. Y entonces el tercer objetivo va vinculado al universo, es decir, la energía de las colisiones que da el gran colisionador de hadrones corresponden a la temperatura que el universo tenía una millonésima de segundo después del Big Bang. He dicho que empezó con una explosión y entonces una millonésima después del Big Bang, la temperatura del universo era una temperatura que corresponde
a la energía del LHC, del Gran Colisionador de Hadrones. Al producir, por tanto, esta temperatura, esta energía, podemos comprender qué pasa en la evolución del universo en este momento en particular de la historia de esta colisión. Y para estudiar ahora qué pasa con estas colisiones y ocurre todo ello, rodeamos el punto de colisión de estos dos haces que colisionan con unos instrumentos de altísima tecnología llamados detectores de partículas con muchas capas de diferentes materiales, argón líquido, un cintilador y todo lo demás. Y entonces vemos los detectores de partículas que pueden detectar, medir, identificar todas las partículas que se han producido en las colisiones, y esto nos da un tipo de imagen, como si fuera una máquina digital, una imagen del evento de la colisión. Y una vez que hacemos el registro de esto, analizamos los datos y los interpretamos. Interpretamos qué pasó en la colisión, qué fenómenos tuvieron lugar y todo lo demás. Muy bien, y ahora lo más importante, lo más avanzado, el proyecto más avanzado en acelerador de partículas, si lo vemos en física de partículas, el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC en inglés. Se trata de un anillo de 27 kilómetros que está a 100 metros bajo tierra entre la frontera entre Suiza y Francia. Aquí tenemos la región, el lago Ginebra, lo tenemos aquí, esto es el aeropuerto de Ginebra, y aquí tenemos este anillo en amarillo que nos indica el lugar donde está este anillo de 27 kilómetros que no se ve en la superficie porque está a 100 metros bajo tierra. Estos puntitos blancos nos muestran la frontera entre Suiza por este lado y Francia por el otro. Y a lo largo de los últimos años hemos acelerado dos haces de protones en dos direcciones opuestas, en el sentido opuesto, y estos dos haces de protones han colisionado en 4 puntos de los aceleradores donde tenemos 4 cavernas enormes, y ahí tenemos 4 grandes instrumentos de detección de partículas. Tenemos ALICE, Atlas, tenemos el CMS y el LHCb. El primero en el 2010, precedido de casi 25 años de esfuerzos, de trabajo intenso, trabajo extenuante, difícil, de la comunidad mundial, de miles de físicos y de ingenieros de todo el mundo, un trabajo enorme, un reto. Y empezamos en el 2010 y operó hasta el 2013. Se llamaba el RAN 1, el primer periodo de ejecución concluido por un descubrimiento del bosón de Higgs por el Atlas y por el CMS. En el 2013 y el 14 estuvimos ya donde detuvimos el acelerador para traer modificaciones a colación, repararlo, actualizarlo, mejorarlo, ser capaces a posteriori, como es ahora el caso, de operar una energía más alta. Y este año, en el 2015, ya hemos reiniciado las operaciones a mayor energía y en un factor de 2 veces más energía. Multiplicamos por 2, lo que nos permite ahora, en los estudios que he mencionado, pues hacemos lo mismo pero con muchas más oportunidades, al doble de energía, para lograr avanzar más y lograr tener más conocimientos. Como he mencionado al inicio de mi charla, España ha hecho importantes contribuciones muy importantes a estos 4 experimentos y al acelerador en términos de tecnología, en términos de contribuciones industriales, en términos de cerebro de gente cualificada, en términos de muy jóvenes y también de expertos senior, de expertos muy cualificados, que todos han participado y siguen en este proyecto. Y entonces, más detalles sobre la tecnología y el reto tecnológico, empezando con el acelerador, que tiene 27 kilómetros, es este anillo de 27 kilómetros que vemos aquí, y tenemos que, lo más importante, el núcleo de este acelerador es un conjunto de 1.232 imanes superconductores de alta tecnología que se utilizan para producir un gran campo magnético y que están confinados. Estos dos haces de protones quedan confinados y van a colisión. Como son superconductores, tienen que operar a muy baja temperatura, realmente operan a 1,9 grados Kelvin, que corresponde a menos 271 grados Celsius, lo que hace que el Gran Colisionador de Hadrones sea el lugar más frío del universo. Os dije al inicio que el universo, en su origen, con la gran explosión, el Big Bang, se fue enfriando y se hubo de expandir. ¿Cuál es la temperatura del universo hoy día? La respuesta es 3 grados Kelvin, y el LHC opera a 1,9 grados Kelvin. Somos el lugar más frío del universo.
el lugar más frío. Bueno, y en cada haz tenemos aquí, cuando trabajamos, tenemos prácticamente, en este sentido, estamos hablando de 40 millones de veces que hay colisiones por segundo. El Atlas, el CMS, son detectores como cámaras digitales que toman la foto de la colisión, pero la colisión ocurre 40 millones de veces por segundo. 40 millones de veces por segundo. Tienen que ser muy rápidas las cámaras. Aunque no registramos todas las imágenes, sino una fracción de ellas, este detector tiene que ser extraordinariamente rápido y preciso. Bueno, pues también, y es impactante, los detectores. Aquí tenemos los detectores, el Atlas. Podemos ver el tamaño del Atlas. Aquí tenemos un ser humano situado en el gran colisionador. Aquí tenemos el detector del Atlas. Vemos que España ha contribuido también mucho al Atlas. El tamaño es la mitad de la altura de la Catedral de Notre Dame en París. Y para quedarnos en París, pues el peso del experimento de CMS es 13.000 toneladas. Tiene más hierro que la Torre Eiffel. Es enorme el detector, pero contiene una gran cantidad de elementos sensibles, sensores, para registrar el paso de las diferentes partículas. Contiene cientos de millones de elementos sensibles creados de píxeles de silicio. Tenemos de esta forma 300 kilómetros para llevar la señal del detector a la sala de control, donde las señales se guardan y se almacenan. En un año, la experiencia ha registrado 10 petabytes de datos. Todo el mundo sabe lo que es un petabyte, pero si queréis tener una idea de los datos en DVDs, tendrías 20 millones de DVDs o tendrías 20 kilómetros de altura de una pila de DVDs para guardar esa información, ¿no? Bueno, ¿y por qué hacemos todo esto? Es la pregunta. ¿Por qué hacemos este enorme esfuerzo tecnológico y hay tantos físicos, científicos, ingenieros del mundo entero que trabajan en este proyecto? ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Pues bien, los objetivos son enfocar algunos de las preguntas abiertas en cuanto a la física fundamental se refiere, que están con nosotros. Algunas se han resuelto, otras preguntas siguen ahí. Y en cuanto al conocimiento fundamental, el LHC fue creado, concebido, construido para comprender, por ejemplo, cuál es el origen de las masas de las partículas elementales, de los quarks, de los electrones, por ejemplo, mencionado antes, y esto va vinculado al bosón de Higgs. Y esta pregunta ha sido en gran medida, diría yo, respondida, pero para los expertos las masas de los quarks y de los electrones contienen todavía un misterio, un cierto misterio, pero hay muchos otros. Muchas otras preguntas. Sabemos que el 95% del universo es el universo oscuro. De lo que conocemos es solo el 5%, y voy a volver a este punto a posteriori explicando un poco más qué significa. Sabemos que el universo está compuesto fundamentalmente de materia con muy poca antimateria. No hay ningún peligro en la antimateria, nada malo hay en ello. De hecho, se comporta muy bien, pero hay muy poca antimateria, y sabemos por qué. ¿Por qué hay tan poca antimateria en el universo? En algún punto en la universo ha habido un desequilibrio entre la materia y la antimateria, y entonces la materia prevalece, etcétera, etcétera. Me gustaría intentar explicar en una diapositiva sola el papel fundamental del bosón de Higgs, lo que el profesor López ha explicado de una forma más rigurosa desde el punto de vista científico, pero voy a intentar explicarlo en una forma muy sencilla. ¿Qué es el bosón de Higgs y por qué es tan importante? Pues bien, antes del descubrimiento del bosón de Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones en el 2012, no sabíamos cómo las partículas elementales adquirían sus masas. Y no lo sabíamos, por ejemplo, no sabíamos el por qué el fotón, que todos conocemos, esta sala está llena de fotones, es una partícula que constituye la luz. ¿Y por qué no tiene masa? Es energía pura. Mientras que otras partículas muy importantes, quizás menos familiares, lo que es el bosón W, que es el responsable de la desintegración radiactiva, lo que son las reacciones termonucleares en el Sol, que dan el calor que recibimos y que permiten nuestra vida. Entonces, ¿por qué este bosón W es una masa, tiene masa que corresponde a 100 veces la masa del protón? Y esto es porque en el modelo estándar la teoría sobre partículas
elementales y sus interacciones, originalmente todas las partículas carecen de masa. Pero esto contradice claramente la prueba, la evidencia. Y en el año 64, un científico, o varios, entre los cuales estaba Brown, François-Anglais y Peter Higgs, hubieron de introducir el mecanismo en la teoría que permitía a las partículas elementales, a algunas de ellas, adquirir una masa y a otras partículas el seguir sin masa. Entonces, este mecanismo, que se llama el Brown-Higgs-Engler, esencialmente es así. Al inicio de todo, en el momento del inicio del universo, cuando el Big Bang, antes de ello no podemos ir, no sabemos qué pasaba antes, pero cuando el universo empezó con el Big Bang, entonces en ese momento todas las partículas, todas eran sin masa. Es decir, como el fotón, y estaba en el universo felices ahí paseándose a la velocidad de la luz. Con el tiempo la temperatura bajó y en un punto determinado, y este punto es precisamente 10 a la menos 11 segundos después del Big Bang, es decir, 10 a la menos 11, estamos hablando por lo tanto de que el universo llega a una temperatura, 10 a la menos 11 segundos, alcanza una temperatura en la cual el campo de Higgs entra a desempeñar un papel. El campo de Higgs es como un medio que empieza a permear ese universo. Antes de ese momento las partículas estaban ahí en el espacio vacío, pero en un punto determinado ven que el universo está siendo permeado por algún material y entonces hay algo, imaginemos que este material sea, bueno, pues un tipo de, como una goma, algo pegajoso, viscoso, y las partículas elementales son como bolitas que entran en este estado donde se encuentran con resistencia y se ralentizan y empiezan a quedarse en esta cola, en esta mermelada, melaza, lo que quieras, en este medio viscoso, y se van y adquieren masa. Este es el mecanismo de Higgs, el mecanismo por el cual las partículas elementales actúan con el campo de Higgs que empieza a permear el universo en algún punto de la historia, interactúan con ese medio y adquieren, por tanto, una masa. El mecanismo teóricamente funciona muy bien y fue por lo menos la solución fundamental del problema de las masas. Pero el problema fue que como consecuencia de ese mecanismo, la teoría predice una partícula adicional, el bosón de Higgs, y desde el 64 esta partícula ha sido buscada por todos los aceleradores y laboratorios de partículas en el mundo entero hasta el descubrimiento en el CERN en el 2012. Y esto, por supuesto, pues le dio a François-Anglais y a Peter Higgs, el premio Nobel. Robert Brown había fallecido en el 2011 antes del descubrimiento. Bien. Y entonces yo creo que puedo anticipar aquí la pregunta que todos me vais a hacer, todos y todas. ¿Y esto a quién le importa, me diréis? Bueno, pues a quién le importa, ¿no? El mecanismo de Higgs, a quién le importa el campo de Higgs, las partículas, el mecanismo, la masa de las partículas. Pues nos debería importar a todos. Debe importarnos porque si las partículas, si los elementos constituyentes de los átomos, los electrones y los quarks, no tuviese una masa, los átomos no se unirían unos a otros, y si no se unirían unos a otros, no hubiera materia ordinaria. No estarías ni tú, ni yo, ni existiese nada, ni nadie. Es decir, no habría universo como lo conocemos hoy día. Quizás habría un universo diferente, pero no estaríamos aquí y el universo no sería lo que es. Luego somos lo que somos solo porque hay partículas elementales y que estas partículas elementales tienen una masa específica, masas específicas. Y hace un tiempo no sabíamos cómo esto podría haber sido posible. Y otra cosa que debo mencionar es que desde el hecho de que 10 a la menos 11 segundos, desde este momento 10 a la menos 11 segundos, el universo está permeado por el campo de Higgs y lo sigue estando permeado por el campo de Higgs. Hay un campo de Higgs en esta sala. Si no hubiese campo, los electrones, los quarks y los átomos no tuvieran masa porque la masa viene de la interacción con el campo de Higgs y entonces no estaríamos aquí. Y también el espacio no está vacío, siempre hay algo en ese espacio. Pues bien, entonces podríamos preguntar, ¿y cómo? ¿Qué observamos y qué aspecto tiene ese bosón? Y aquí tenemos una imagen que muestra la colisión de dos protones, dos haces de protones en el LHC en el detector CMS. Las flechas en amarillo muestran los dos haces que colisionan en el centro del detector CMS. La colisión produce, como vemos aquí, estas torrecillas verdes que
y estos son la energía depositada en el detector CMS por dos fotones. El bosón de Higgs, que una vez que se ha desintegrado en otras partículas, se puede desintegrar en dos fotones. Y entonces la desintegración del bosón de Higgs tiene este aspecto, como este evento que vemos en pantalla. Y lo que los experimentos han hecho en el CMS es analizar todos los datos y analizar el espectro, y si no hubiera nada, simplemente ves un espectro que baja porque esto es ruido. Pero si hay una partícula con una masa determinada, entonces ves aquí como un pico, lo ves como un pico. Y esto es el pico, la resonancia, y aquí la tenemos. No fue fácil encontrar ese pico porque un detector del bosón de Higgs se produce y estamos hablando cada 10.000 millones, es como si fuera billones, o sea, un billón en inglés son 1.000 millones, luego estamos hablando de billones en castellano, y requiere un trabajo enorme, mucho estudio de ingeniería para extraer la señal del bosón de la enorme cantidad de colisiones que registramos, y la mayor parte de ese trabajo lo han hecho los jóvenes. Gracias a estos jóvenes es que tenemos esta información, son ellos quienes lo han hecho. Y entonces una palabra en cuanto a lo más reciente, porque esto ya es historia pasada, y entonces el presente y el futuro. En junio del 2015 el LHC empezó a operar nuevamente después de 2 años de interrupción y produjo las primeras colisiones con una energía que es 2 veces lo que habíamos trabajado anteriormente en el colisionador anterior, con éxito, y ahora estamos operando en este nuevo rango de energía que es el doble. Y entonces lo que vamos ahora a intentar hacer, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a intentar enfocar lo que he mencionado anteriormente, la materia oscura del universo. ¿Cuál es la naturaleza de la materia oscura? Otra pregunta importante es esa materia oscura. He mencionado el universo oscuro. Significa que cuando vemos el cielo precioso por la tarde-noche, vemos estrellas, planetas, galaxias, un cielo bellísimo. Lo que vemos a simple vista o con telescopios solo es un 5% del universo. Solo el 5%. Significa que solo el 5% del universo está compuesto de materia ordinaria, la materia de la que estamos hechos nosotros. El resto es un signo de interrogación. Le llamamos el universo oscuro. Universo oscuro porque oscuro implica ignorancia. Está hecho de alguna forma de materia y de energía que no conocemos, pero también se llama oscura, materia oscura, porque esa materia oscura, esa energía oscura, no interactúa con nuestros instrumentos, no le vemos, y vamos a inferir la existencia de la materia oscura estudiando el movimiento gravitacional de las galaxias, que indica que hay mucha más materia ahí fuera de lo que nosotros vemos, luego hay más de lo que vemos. Luego, basándonos en muchos experimentos preciosos, observaciones y mediciones, sabemos que el 5% del universo es lo que vemos, la materia conocida como nosotros, hechos de los átomos, moléculas. Un 25% es una forma desconocida de materia que llamaremos materia oscura, y otro 70% está constituido por algo más misterioso todavía, una forma llamada energía oscura, un tipo de energía que no conocemos, no sabemos qué es. A pesar del gran progreso que hemos hecho, quedan preguntas interrogantes que habrá que enfocar. Una posibilidad interesante es que las partículas responsables de la materia oscura podrían ser producidas en el LHC, en el gran colisionador de hadrones, a partir de la colisión de los haces de protones. No sabemos si va a suceder, pero podría ocurrir. Depende de qué está hecha la materia oscura, depende de la naturaleza, pero si son partículas llamadas supersimétricas, que no voy a entrar en detalles, si son partículas supersimétricas se van a producir en el LHC, y sería un triunfo para las ciencias este acelerador subterráneo en la frontera entre Francia y Suiza, donde podemos producir las partículas que explican el 25% del universo. El conocimiento del universo pasaría del 5 que conocemos hoy día a un 25% más, que subiría entonces todo a 5 más 25, 30%. Entonces, una pregunta que la gente se formula y que me formula es: ¿el bosón de Higgs u otros descubrimientos en el LHC van a cambiar nuestra vida?
Mi respuesta es sí, ya cambió nuestra vida. Y la razón es la siguiente, porque para poder descubrir el bosón de Higgs hemos tenido que desarrollar alta tecnología, instrumentos de altísima tecnología en una gran cantidad de campos diferentes, porque la física de partículas requiere la tecnología altísima del CERN y de los institutos y países colaboradores, en particular España. Esta tecnología desarrollada en el CERN encuentra aplicaciones en un gran número de campos: campo médico, imágenes, terapia contra el cáncer, paneles solares, ciencia de materiales y otros. Y quiero mencionar un ejemplo aquí. Hoy día, en el planeta Tierra tenemos 30.000 aceleradores construidos por el hombre y la mujer. Solo un puñado de ellos, bueno, docenas de ellos se utilizan en la investigación fundamental en el CERN y en muchos otros laboratorios. La mayor parte de ellos se utilizan para aplicaciones prácticas. La mayor parte de la mitad de ellos se utilizan en aplicaciones médicas. Un ejemplo es la terapia, donde con terapia de hadrones se bombardea el tejido tumoral, ya no con rayos sino con protones, y se trata de protones que están muy focalizados y sencillamente atacan, es el PET, lo que atacan el tumor, el tejido tumoral, y no se expanden en el tejido sano rodeante. Luego, la terapia de hadrones se ha desarrollado hoy día, y en España creo que hay ideas. Habrá que construir uno de estos centros de terapia por hadrones, y hay 14 instalaciones en toda Europa. Y es un ejemplo de aplicación de terapia de hadrones en toda Europa. Una de las aplicaciones, 50.000 pacientes tratados en Europa. Cuando pasas la seguridad del aeropuerto, pasas por un elemento desarrollado por el CERN, cuando te van a escanear. Aquí vemos también un ejemplo importante, la contribución de España al CERN en la tecnología, y lo vemos aquí en alta tecnología, lo hemos visto aquí, y podemos ver el haz que se va a mejorar para trabajar con más energía. Vemos aquí una imagen con la bandera que indica los diferentes imanes a los cuales contribuyen diferentes países. Si veis a España, la contribución a España, veis la bandera española. Ahora bien, sin embargo, a pesar de e independientemente de estas aplicaciones a que hacemos referencia, que se han derivado de nuestra disciplina para la sociedad, quiero mencionar que la investigación fundamental es uno de los elementos que más estimulan ideas y creatividad, porque es guiada por la curiosidad, no por el producto final. Cuando aplicamos la investigación a la industria, hay que tener un producto. En la industria, por supuesto, hay objetivos, beneficios, retorno de la inversión, escala temporal, pero la investigación básica es libre de todo esto. La investigación básica es la curiosidad de saber algo. El hombre y la mujer ejerciendo sus ideas, su creatividad, el por qué el cielo es azul, innovaciones, en fin, porque no hay realmente ningún tipo de límite. Se trata, por lo tanto, de una innovación completa en aras del progreso, y sin ideas, sin creatividad, sin algo rompedor, sin un cambio fundamental en nuestra comprensión de los principios fundamentales de la naturaleza, más tarde o más temprano el proceso de progreso se detiene. Entonces, un buen ejemplo viene de la propia historia, la mecánica desarrollada, comprendida matemáticamente al inicio del siglo pasado, pero no hay nada más apartado de la realidad. Y vemos la mecánica cuántica tiene que ver con el mundo microscópico, y nosotros vivimos en un mundo macroscópico. ¿Cómo entonces funciona? No tiene nada que ver. Hay principios de la mecánica cuántica que son abstractos, incluso contraintuitivos, contraproducentes, pero sin mecánica cuántica no tendríamos transistores, no estaríamos aquí en ese entorno maravilloso con el webcast y todo lo demás. Entonces, la mecánica cuántica fue un elemento rompedor, un hito, no solo la evolución de algo, sino fue algo rompedor, algo nuevo,
Quiero dar el ejemplo. Es como la luz eléctrica. No, la luz que tenemos aquí no simplemente es la evolución de la vela. No es construyendo velas más grandes y más grandes y más hermosas y con más color llegas a tener luz eléctrica. No. La luz eléctrica ha requerido algo rompedor, conocimiento fundamental. Sin investigación básica, sin progreso fundamental, el conocimiento no continúa y en un momento determinado se detiene y no estaríamos avanzando. Pero también quiero traer a colación y reivindicar en cierto sentido la importancia del conocimiento, así como la importancia de las artes per se. El conocimiento, las artes, independientemente del progreso, la aplicación, la evolución, etc. El conocimiento y el arte es la expresión más alta de que los seres humanos somos inteligentes. Está justificado por su valor intrínseco. Somos seres inteligentes, lo que nos diferencia de animales, aunque a veces uno se pregunta si los animales no son más listos que algunos seres humanos, pero bueno, en fin, nosotros sabemos que nuestro cerebro, y es fundamental, esa riqueza de inteligencia, y el no buscar un conocimiento fundamental es hacer la traición de la propia naturaleza del ser humano. Y está fundamentalmente ejemplificado en el BBVA y la Fundación BBVA, porque busca la investigación fundamental, la investigación básica, las artes que constituyen los valores más preciosos para la humanidad, de la humanidad. Y yo quiero citar aquí algo muy hermoso de Bob Wilson. Bob Wilson es el fundador del laboratorio Fermi, el laboratorio de acelerador de partículas Fermi, el segundo, el de Illinois, que está cerca de Chicago. Y un día, era en la década de los 70, y entonces un delegado del Congreso norteamericano fue al laboratorio Fermi, él le mostró el laboratorio, le mostraba todo, bla, 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 y al final uno de los congresistas le dijo, bueno, muy interesante, pero ¿en qué va a contribuir su laboratorio a la defensa de los Estados Unidos? Y dijo, nada, pero haré que valga la pena realmente defender esto. La importancia de lo que voy a lograr será o estará claramente establecida. Y lo vemos esto en particular, estamos buscando respuestas a las preguntas fundamentales sobre las partículas elementales y el universo. Una nueva era ha iniciado con la exploración de una escala de energía sin precedentes en el Gran Colisionador de Hadrones, lo que ha sido un salto adelante. En este sentido, el descubrimiento del bosón de Higgs, un paso adelante en las ciencias básicas, en la investigación fundamental, en el conocimiento de la naturaleza. Por otra parte, avanzamos las fronteras de la tecnología en beneficio de otros campos de la sociedad, formamos a jóvenes. Y otro elemento importante que dije al inicio es una cooperación por la paz en la paz, pero también buscamos la diversidad en el CERN, personas del mundo entero, no solamente en cuanto a ser hombres, mujeres, diferentes grupos de edad, diferentes grupos étnicos. La diversidad es el punto fuerte de la naturaleza humana, de la propia humanidad. Estamos en aras de la diversidad, un elemento para un mundo más rico y un entorno más estimulante y para un mundo mejor. Gracias por vuestra atención.